Bueno, buenas tardes. Bueno, ya si pueden activar su cámara, les agradecería. Voy a iniciar con una exposición acerca de lo que es la parte del área de telesalud, lo que es de la universidad. Bueno, mi nombre es de la Cruz Saico Carlos Alberto, soy residente de segundo año de anestesiología. Estoy en el hospital militar y bueno, va a ser una telecapacitación acerca de lo que es el uso de remifentanilo y en analgesia de parto. Si algunos pudieran activar su cámara, les agradecería mucho. A ver, empecemos. Bien, primero una pequeña introducción acerca de lo que es el uso del medicamento que es el remifentanilo. Primero es un opioide de mayor espectro, ¿no? Mucho mayor, es 100 veces más potente que la morfina y también mucho más potente que el fentanilo, ¿ok? Entonces, primero, nosotros sabemos que en la analgesia de parto tenemos que tener bastante cuidado acerca de lo que es en las pacientes gestantes, ¿no? Entonces, primero, el método de elección para el alivio del dolor de parto es, sin lugar a duda, el gol estándar, la analgesia epidural, por su eficacia y su seguridad, ¿correcto? La analgesia epidural nos va a ayudar bastante para lo que es sobre todo en las labores de parto, como lo dice la literatura, es el gol estándar. Sin embargo, nosotros podemos contar también con lo que es la parte de el uso de opioides como el remifentanilo en este caso para poder disminuir y obviamente que la paciente pueda tener una labor de parto sin ningún problema. No obstante, como ya sabemos, hay que tener bastante cuidado que también a veces hay contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que rechacen la analgesia regional o presenten alteraciones de hemostasia sepsis que obviamente pueden contraindicar lo que es la analgesia epidural y podemos optar por lo que es la parte de el remifentanilo. Entonces, cuando la analgesia epidural no esté disponible o está contraindicada, el manejo de la parte se convierte muchas veces en una tarea difícil que obviamente tenemos que satisfacer las expectativas de la gestante y en ese entonces vamos a utilizar lo que es el remifentanilo. ¿Ok? Entonces nos preguntamos, ¿usamos opioides? En este caso, ¿qué es el remifentanilo? ¿No? Eh, Esta es una clasificación acerca de lo que es la parte de los opioides, ¿no? Nosotros tenemos una gran cantidad de medicamentos, una gran cantidad de divisiones en las cuales nosotros podemos elegir entre qué medicamentos o qué analgésico podemos utilizar en la paciente, ¿no? Entonces, en esta clasificación de los opioides nosotros podemos tener, como ya muy bien conocemos a los naturales, que es la morfina, la codeína, ¿no? Los semisintéticos, que es la heroína, la morfinona, ¿no? Los derivados de la tebaína y los sintéticos. Aquí viene lo que son la parte de los sintéticos, ¿no? Que son la serie de las fenilpiperidinas. Entre ellos tenemos al fentanilo, al sufentanilo, al fentanilo y al que vamos a hablar ahora, que es el remifentanilo, ¿correcto? Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta muchos detalles, ¿no? Nosotros al saber que es un analgésico de gran espectro, tenemos que tener en cuenta que van a tener muchos efectos, así como de acuerdo a cómo va a ingresar el cuerpo, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros conocemos a lo que es la parte de su farmacocinética y su farmacodinamia, ¿correcto? Entonces, los opioides disminuyen la percepción del estímulo doloroso, lo que genera un estado sin dolor, obviamente, o un dolor leve, muy leve, ¿no? Que es lo que realmente nosotros queremos llegar. Además, modulan lo que es la parte de la sensación emocional subjetiva del dolor y disminuyen su impacto en el individuo. Y este efecto analgésico debe valorarse periódicamente empleando los métodos mejor ajustados a la edad y al estado del paciente. Como ya nosotros muy bien sabemos y como muchos somos personal de salud en esta área, nosotros sabemos que para poder nosotros manejar un opioide, tanto el fentanilo como en este caso, o el remifentanilo, que es el cual es el tema de ahora, nosotros tenemos que valorar y ver realmente ajustar a una dosis adecuada para poder brindar al paciente, tanto por sexo, tanto por edad, tanto por peso. Entonces, tenemos que valorar varios criterios dependiendo de la historia clínica del paciente, ¿no? Porque puede ser un paciente que tenga un cuadro de problemas de insuficiencia renal, problemas hepáticos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta varios detalles para nosotros poder brindar este medicamento y obviamente hacer que la paciente gestante, en este caso, pueda ayudar y obviamente su labor de parto sea mucho mejor y más rápido, ¿no? Entonces, como vemos en la diapositiva, es un analgésico potente, reduce bueno, lo que es la capacidad renal mínima como efecto techo, estabilidad hemodinámica, produce una mayor estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos, opioides y otros tipos de medicamentos que utilizamos en sala de operaciones,
nosotros sabemos que puede producir una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Puede producir hipotensión, puede bajar la frecuencia cardíaca, puede producir un mayor estado digamos, de sedación profunda. Entonces, tenemos que tener detalle de acuerdo a cómo este medicamento es tan, su liberación, su eliminación es tan rápida que solamente en 3 minutos podemos recuperar todo el estado fisiológico de del paciente o de la paciente, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, de la paciente de la gestante, ¿ya? Puede también tener sus efectos adversos como todo medicamento, ¿no? Que ingresa al cuerpo, puede en algunos casos náuseas y vómitos, son de espesor respiratorio dosis dependiente, porque como ya lo hemos comentado antes, tenemos que calcular la dosis para obviamente no llegar a una depresión, una sedación mayor. Modestia sinérgica con el efecto hipnótico, modula la respuesta a los linfocitos T, a veces puede causar rigidez. Bueno, y los efectos sedantes y analgésicos son paralelos, porque este medicamento tanto es utilizado como para anestesia como para analgesia, pero en este caso vamos a hablar de lo que es la parte de analgesia, ¿no? Bien, y bueno, como todos ya debemos conocer, en esta parte tenemos que conocer lo que es el mecanismo de acción de estos opioides, ¿no? Que en este caso va a ser un ejemplo de la morfina. Como muy bien sabemos, para que obviamente cuando se produzca un estímulo doloroso, nosotros tenemos que, eso va a llegar obviamente a la parte central y va a producir lo que es la sensación de dolor, como todos sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos manejar en esta situación? Nosotros primero, ¿cómo se produce el mecanismo de acción? El mecanismo de acción se produce de tal manera que cuando llega la sensación de dolor, cuando llega el estímulo doloroso, ¿qué se va a producir? Este analgésico lo que va a hacer, activar a la proteína G, va a activar a la adenilclasa y esto va a hacer que se inhiba o disminuya la concentración del AMP cíclico. ¿Y qué produce esto? Produce a nivel presináptico que se cierren los canales de calcio y a nivel postsináptico se abran esos canales y se abran los canales de potasio. Entonces, ¿qué produce esto? Esto produce de inmediato un estado de hiperpolarización. ¿Y qué significa estado de hiperpolarización? Es decir, que el estímulo doloroso ya no se ya no se va a transmitir, obviamente, y no se va a poder, se va a bloquear lo que es la parte hacia el nivel central, el transporte de la señal de dolor, ¿no? Y los receptores principales son los receptores Mu, en este caso del remifentanilo, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a manejar de una manera adecuada para poder inhibir esta analgesia de parto y obviamente la paciente pueda estar de manera tranquila y poder manejar de acuerdo a la dosis que le podemos calcular. ¿Bien? Ahora, existen múltiples estudios que hablan acerca de, como muy bien sabemos, nos preguntamos, ¿no? Dice, ¿y qué dosis le vamos a dar? ¿Qué cantidad? ¿En qué tiempo? Cada qué intervalo le vamos a colocar? Si no le hace efecto, le damos más, o si le hace o si es mucho, le damos menos. Entonces, hay múltiples estudios que hablan acerca de una de una dosis estándar, con la cual no existe, pero sí hablan acerca de que nosotros tenemos que tener en cuenta una dosis al menos base, valga la palabra, y luego de ello ir avanzando poco a poco y mantener un estado adecuado analgésico para que la paciente pueda estar, digamos, en un estado adecuado durante todo el proceso que ya viene lo que es parto, ¿no? Entonces, muchos hablan acerca de lo que es la parte de la infusión continua, ¿no? Y lo que es de forma más adecuada, que es la infusión. También hablan a veces, incluso dicen de bolo, pero sobre todo la mejor recomendación es la infusión continua. No la infusión continua de remifentanilo a una dosis de 0,08 microgramos kilo minuto hasta 0,15 microgramos kilo minuto. O también puedes asociar a bolos, como le comentaba, ¿no? De 0,5 microgramos por kilo hasta 1 microgramo por kilo. Bueno, durante este trabajo de parto, lo que se vio, ¿no? En este estudio de Juan Pablo Aristizábal, fue lo que se redujo de forma significativa el dolor, ¿no? Mediante la escala de EVA, que es la escala análoga visual, materna durante la fase activa, sin producir efectos secundarios maternos, sin producir efectos a nivel fetal, medidos por la escala de Apgar. Como nosotros sabemos, a veces podemos producir lo que es la parte, como ya lo hablamos anteriormente, de presión, ¿no? De presión tanto en la madre como también en el feto. Entonces, nosotros si queremos evitar lo que es la parte de una hipoxia fetal, o un estado en el cual pueda disminuir el Apgar del paciente o del feto en este caso, tenemos que calcular una dosis adecuada, ¿no? Entonces, nosotros, pues, este estudio nos refiere que debemos ir desde 0,8 microgramos hasta 0,15, ¿ok?
En otro estudio refiere que tenemos que dar lo que es un estudio de Godoy Herrera, que donde comentan el estudio de remifentanilo por vía intravenosa para manejo de dolor, refieren que una dosis adecuada no es el promedio de 0,14 microgramos por kilo, con un bajo porcentaje de efectos adversos, ¿no? Y el más importante, como ya saben, lo hemos comentado anteriormente, es la hipoxia materna, que obviamente tenemos que disminuirlo al máximo y así la paciente pueda estar de una manera adecuada que se revierte espontáneamente a la modificación de la velocidad de infusión. Como muy bien sabemos, hay muchos factores que implican, tanto factores del analgésico, factores de la paciente y lo que es factores propiamente de la infusión. Entonces, tenemos que dar una adecuada velocidad de infusión para que no nos llevemos a un estado de hipoxia o una mayor depresión respiratoria para la madre como para el feto. Puede haber prurito, bueno, con un 17% el más frecuente, tiene una analgesia adecuada, determinada para satisfacer a las pacientes gestantes. No se produjo ningún síntoma o síntoma de acumulación en el fármaco, porque como ya sabemos, este fármaco se elimina, tiene un tiempo de eliminación de 3 minutos, o sea, en 3 minutos podemos eliminar totalmente el fármaco y no haya ningún mayor de que pueda la paciente posteriormente puede hacer un efecto residual. Bien, entonces hay otro estudio nos refiere acerca de lo que es de Víctor Hugo González Cárdenas, acerca de lo que es el remifentanilo versus la analgesia epidural. Como muy bien nosotros sabemos, la analgesia epidural es muy importante y es el gol estándar en lo que es la parte para manejo de dolor en las gestantes. Sin embargo, nosotros podemos utilizar el remifentanilo siempre y cuando haya contraindicaciones, ¿no? En este estudio de Víctor Hugo González, refiere que, bueno, él comenta que no demostró equivalencia por análisis estadísticos o clínico, pero tampoco descartó la eficacia del tratamiento. En términos de seguridad, el remifentanilo mostró el mismo margen terapéutico que la analgesia epidural, obviamente con la importante decisión acerca de las adversidades materno-fetales que debemos manejar. ¿No? Bueno, como ya sabemos, la epidural para las principales incrementó. Principales adversidades materno-fetales espera. La única medida que se vio un incremento en su incidencia de riesgo fueron las náuseas, por razón por la cual nosotros tenemos que optar la aplicación de la profilaxis y el tratamiento de náuseas relacionadas con opiáceos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema aparte acerca de lo que es el tratamiento de las náuseas relacionadas a los opioides. Tenemos que tener una monitorización rigurosa de forma mandatoria para asegurar así los mejores resultados. Entonces, según este estudio que publica Víctor Hugo González Cárdenas, él no encontró mucha relación acerca del digamos, el beneficio de ambos es igual. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos detalles. ¿Ok? Entonces, él nos muestra este tipo de situaciones que la cual le podemos utilizar contra el remifentanilo como analgesia epidural, pero sobre todo en lo que es la parte del remifentanilo. Bien, y esta es una serie de conclusiones con las cuales nosotros podemos valorar y trabajar de acuerdo a lo que nosotros podemos presentar, ¿no? O cuando se nos presente, perdón, a la paciente gestante, ¿no? Primero, el remifentanilo se encuentra como un medicamento ideal para la paciente obstétrica que requiere analgesia de parto y también y si es que cuando también hay una contraindicación para la analgesia neuroacción, lo que es la analgesia epidural. Eh, Como bien sabemos, nuestra primera opción es analgesia epidural, pero también podemos utilizar el remifentanilo con las dosis que ya hemos comentado anteriormente para así poder manejar de una manera adecuada a lo que son estos pacientes. La flexibilidad y su capacidad de no acumulación lo hacen de ser de preferencia para situaciones que requieran rápido alivio de dolor y rápida recuperación, ¿no? Este medicamento, como les hemos comentado, en 3 minutos ya podemos recuperar todo el estado hemodinámico de la paciente sin que haya ningún efecto residual. El bienestar materno-fetal que se brinda, reduciendo el riesgo de depresión neonatal, destacando además el acortamiento del tiempo del primer periodo del trabajo de partos en pacientes primigestas, ¿no? Como ya sabemos, las pacientes van digamos, van así en etapas, ¿no? Y de acuerdo a ello nosotros podemos manejar el dolor. A veces cuando las pacientes vienen con un cuadro de dilatación, ¿no? Puede estar en 4, 5, 6, entonces nosotros tenemos que valorar si el dolor es en la escala de EVA, si el dolor es muy intenso y podemos actuar de manera adecuada para así la paciente baje y podemos manejar el dolor. En cuanto a la dosis a utilizar, como ya le hemos comentado, no hay un consenso, claro, ¿no? No hay un consenso todavía definitivo que nos diga esta dosis tenemos que utilizar. No hay algo que nos diga esto tenemos que utilizar para todo, porque como ya sabemos, nosotros lo que valoramos es
cada uno de la paciente. Tenemos que individualizar a cada paciente. No le podemos dar la misma dosis a una paciente que pesa 100 kilos a una paciente que pesa 50 kilos, ¿no? Entonces, tenemos que valorar o a una paciente que tenga, digamos, más de 35 o 40 años a una paciente de 16 15 años, ¿no? Entonces, tenemos que valorar esos detalles. Entonces, bueno, hay múltiples estudios con distintas dosis y protocolos, infinidad de estudios para intentar identificar en lo que es el método más seguro y eficiente. Y bueno, y las recomendaciones que hay desde la sección obstétrica de la SEDA hacen referencia a la utilización de un bolo de fija de 20 microgramos en la analgesia controlada por la paciente o con un intervalo de cierre de 1 a 3 minutos. No recomendado añadir la infusión basal o usando la dosis baja de 0,025 a 0,05 microgramos kilo minuto. Entonces, de acuerdo a estas conclusiones, nosotros tenemos que tener en cuenta que el rimifentanil es un medicamento muy adecuado para la analgesia de parto, ¿no? Es un opioide muy bueno en la cual nosotros utilizamos en la práctica clínica, pero también va a depender de la paciente, ¿no? Porque si la paciente nos dice, no deseo la analgesia epidural, utilizamos el rimifentanil. O simplemente nos dice, ¿sabe qué? No quiero ningún medicamento, solamente quiero que coloque la analgesia epidural, entonces ya lo manejamos por esa situación. ¿Ok? Entonces tenemos que tener nosotros, valorar esos detalles y de acuerdo a ello ya lo podemos manejar de una manera adecuada, que es un medicamento muy de muy utilidad, siempre y cuando también tenemos que valorar lo que es el precio, ¿no? Porque no es un medicamento que también esté al alcance de todos. Entonces, también valorar lo que es el riesgo-beneficio, el costo-beneficio y de acuerdo a ello ya tener un consenso adecuado para nosotros poder utilizar ese medicamento y que, bueno, ya sea de la práctica clínica diaria en todos los hospitales para así poder manejar lo que es la analgesia de parto y, en las pacientes, ¿no? Y pueda tener un trabajo de parto sin ningún inconveniente. Bien, este era lo que les quería compartir. Gracias a todos por su presencia. Bueno, espero que haya sido de su agrado y haya sido de una manera entendible y al menos alcanzar algunos ciertos puntos importantes para nosotros poder trabajar lo que es en analgesia de parto. Muchas gracias a todos.